Hola, ¿cómo están? Quiero, bueno, contarles que el libro Traición en Palacio se está pues vendiendo bastante bien, está teniendo bastante éxito en las redes sociales, se está vendiendo, ya está en librerías. Es este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Que es la historia, digamos, una historia de traición, la historia de traición de uno de los colaboradores más cercanos del presidente López Obrador, quien pues traicionó su confianza y, y la traicionó porque buscó, digamos, implementar, bueno, buscó convertirse en una suerte de mega empresario al amparo del poder, traicionando la narrativa central de la 4T, que es separar el poder económico del poder político y combatir la corrupción. Y el presidente se dio cuenta de esto y por eso lo apartó, aunque lo hizo de una manera disfrazándolo, digamos, de una salida amistosa. Pero no fue una salida amistosa. La verdad es que no fue una, una salida amistosa. Hay un capítulo en particular del que les quiero contar. Les quiero contar este capítulo porque me parece que lo que ahí se narra es muy relevante, sobre todo para los simpatizantes y militantes de la 4T. Es el capítulo 6, que se titula Morena como franquicia. Y en este capítulo yo lo que explico es que el apetito de Julio Scherer Ibarra por acumular dinero y poder a cualquier precio se situó más allá de consideraciones éticas e ideológicas y terminó incluso quebrantando los estándares mínimos de lealtad al movimiento político que llevó al presidente López Obrador al poder. Y su ambición llegó al extremo de maquinar, digamos, para apoderarse de la dirección de Morena, muy posiblemente como parte de una tentativa de usufructuar el negocio de las campañas electorales, junto a su principal aliado en esta tarea, que fue su primo, Hugo Scherer Castillo. Un hombre, digamos, es un marquetero, un consultor de marketing político que dirigió muchas de las, que encabezó o llevó muchas de las campañas de Morena. Un hombre muy talentoso, aunque también de muy escasos escrúpulos. Eh, Recordarán ustedes cómo cuando estaba la disputa por la presidencia de Morena, pues se enfrentaron en una agria disputa Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Esto fue en 2021, si mal no recuerdo. Bueno, en su intento por... No, 2020, fue en 2020. En su intento por ganarse el favor de Claudia Sheinbaum, probablemente, Julio Scherer quería apartar del camino a una figura que percibía como muy cercana a Marcelo Ebrard. Elegir a la dirigencia de Morena a partir de una encuesta, no sé si recuerdan ustedes, pues fue una idea del presidente de la República para salir del impasse en el que estaba el partido y de la serie de conflictos internos en las que Morena estuvo inmerso durante mucho tiempo. Entonces, pues para cumplir esa instrucción del presidente de que se llevara a cabo una encuesta, Julio operó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego ante el INE para que se llevara a cabo esa encuesta y el INE organizara la encuesta. Recordarán ustedes que el INE fue quien hizo esa encuesta. Bueno, a pesar de que el propio Julio Scherer había operado para que se hiciera esa encuesta, cuando vio que su candidato no podía ganar, Alfonso Ramírez Cuellar, no, bueno, más bien Porfirio Muñoz Ledo, a quien creía que podía manipular más fácilmente que a Mario Delgado, bueno, quién sabe qué se le metió en la cabeza, pero el caso es que Julio Scherer buscó descarrilar, desesperadamente buscó descarrilar la elección. Y lo que quería era prolongar el mandato de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente interino, por ser una figura, digamos, sobre la cual creía poder tener, digamos, una ascendencia. Y lo que hizo para esto Scherer, que tenía mucha influencia y que dominaba pues, el poder judicial y tenía mucha influencia además sobre 4 de los magistrados del Tribunal Electoral,
pues fue invitar a cenar a 4 magistrados que entonces eran clave en el tribunal y ahí les vendió la idea de que había una solicitud del presidente de la República para modificar el plan y cancelar la encuesta, cosa que no era cierto. O sea, es porque él quería frenar la encuesta y hablando a nombre del presidente, como lo hizo siempre, buscó que se frenara la encuesta. Entonces, Julio Scherer Ibarra preparó un proyecto, bueno, no Julio Scherer Ibarra, más bien Felipe Fuentes Barrera, el magistrado, a petición de Julio, preparó un proyecto donde se buscaba tirar la encuesta de último momento, prolongar el mandato interino de Alfonso Ramírez Cuellar, todo esto con la idea, argumentando que no había condiciones para hacer la encuesta, en fin, nunca, la verdad yo nunca le llegué a leer ese proyecto, pero bueno, la idea era básicamente que la renovación de la presidencia de Morena se hiciera después del periodo electoral de 2021. Todo esto, pues muy convenientemente para Julio Scherer. Lo que el proyecto del magistrado Fuentes hacía era, pues, fabricarle a los Scherer, a Julio y a Hugo, un traje a la medida, porque de lo que se trataba era de poder manipular la dirigencia del partido para manejar las campañas electorales que iban a venir en 2021 y donde se iban a renovar 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 20,000 cargos locales. Imagínense ustedes la magnitud que implica todo eso. Y lo que ellos querían, porque Hugo Scherer se dedica a las campañas, era cobrar por un buen número de campañas, por llevar una gran cantidad de campañas, y por, obviamente, también hacerse de una serie de contratos una vez que esos candidatos llegaran al poder. Y pues en esas andaban. Y Scherer usó el nombre del presidente López Obrador sin consultárselo. Intentó frenar el proceso, la encuesta interna, y, pero no le salió. No le salió y en la mañanera del 2 de octubre de 2020, pues el asunto llegó al presidente de la República y ahí le preguntaron directamente si el consejero, si había una instrucción de usted, porque pues, si bien el tribunal, bueno, ya había resuelto que la encuesta iba, pues le preguntaron si el consejero de alguna forma había recibido instrucciones de él para detener la encuesta. Y López Obrador dijo que no. No, me meto en estos asuntos, no intervengo en estos asuntos. Y no soy de dos caras, no soy hipócrita. Y hay que ver si es real, es cierto, de que Julio se reunió con estos consejeros. Desde luego no se debe de utilizar mi nombre, yo no me meto en estos asuntos, pero le tengo confianza a Julio y hay que esperar a que él aclare, como tú mismo lo sostienes, o no lo hizo o no sirvió su gestión, porque la decisión del tribunal fue que se hiciera la encuesta. Entonces, no tuvo efectos, pero de todas maneras hay que investigarlo, hay que ver de qué se trata. Primero dijo, bueno, yo no me meto en esos asuntos, cosa que sabemos que no es cierta. Y luego dijo, no, no intervengo en estos temas. Y dice, y si es cierto que Julio se reunió con estos consejeros, pues hay que ver si es cierto, ¿no? Y luego dijo, desde luego, fíjense, dijo, no se debe utilizar mi nombre, yo no me meto en estos asuntos. Pero dijo, le tengo confianza a Julio y hay que esperar a que él aclare, como tú mismo lo sostienes. Dice, y le dice al periodista, y dice, o no lo hizo o no sirvió su gestión. Fíjense, o sea, no lo descarta. Dice, o no lo hizo o no sirvió su gestión, porque la decisión del tribunal fue que se hiciera la encuesta. Entonces, pues no tuvo efectos. Pero, de todas maneras, hay que investigarlo, hay que ver de qué se trata. Digamos, llama la atención de estas palabras del presidente que dijo en esa mañanera, porque dice, no se debe utilizar mi nombre. O sea, le está mandando ahí un mensaje a la gente de que Scherer no habla en su nombre. Eh, Hay que ver si es real, o sea, no lo descartaba claramente, y hay que investigar. Estas 3 frases me parecen clave porque todo parece indicar que el presidente pues, le daba cierto crédito a la versión que había circulado y no descartaba la posibilidad de que su consejero efectivamente hubiese estado involucrado en eso. Y más importante aún,
si se lee esta respuesta del presidente entre líneas, lo que estaba haciendo era desautorizando públicamente al consejero y pidiéndole que no hablara a nombre suyo. Bueno, la dupla Hugo-Julio. La dupla Hugo-Julio. Esta relación que tejieron, digamos, que tejió el ex consejero jurídico con su primo, Hugo Scherer, que es el que llevaba las campañas. Les quiero contar un poco cómo era esta relación. Hugo Scherer Castillo, para quienes no lo conocen, es un, digamos, un ideólogo de las grandes campañas priistas, de solidaridad, en tiempos de Salinas, un estratega de Manlio Fabio Beltrones, personaje cercano a la Bastida, a varios gobernadores priistas, como Javier Duarte en Veracruz, como Miguel Ángel Yúñez Linares en Veracruz, como Claudia Pavlovich en Sonora, Roberto Borges en Quintana Roo, algunos, digamos, de los peores personajes de la política nacional a quienes ha asesorado este personaje Hugo Scherer Ibarra, Hugo Scherer Castillo, perdón, que es quien además ideó el concepto este del nuevo PRI en tiempos de Enrique Peña Nieto. O sea, digamos, típico estratega asociado al PRI y al PAN. Pero lo interesante de este personaje, de Hugo Scherer Castillo, es que siempre fue más que un simple consultor o marquetero. Un amigo cercano, algunos de los encuestadores más conocidos, es un gran operador que lo mismo negocia encuestas que portadas en algunos medios de comunicación, con los que maneja contratos por millones de pesos. Al mismo tiempo, bueno, distintas fuentes señalan que los servicios que da este personaje no terminan con las campañas, o sea, continúan una vez que los candidatos que él logra hacer que sean triunfantes, pues obtienen posiciones de gobierno en general, de autoridad, ¿no? Entonces lo que Hugo Scherer hace es pues ser su proveedor, ser el vínculo para que contraten toda suerte de servicios, les vende luminarias, contratos para recolección de basura, de agua, les brindan asesorías de temas financieros, todo esto en alianza con Julio Scherer. Entonces, por eso, digamos, es que lo que ellos ofrecían era mucho más que simplemente una cosa así como de llevar una campaña, era mucho más que eso, era un paquete completo. Eh, y por esto, pues podemos presumir que Hugo y Julio, digamos, con Julio en la plenitud, digamos, del pinche poder, Julio encumbrado en la presidencia, pues lo que apostaban era a apoderarse de la maquinaria del partido y así construir una enorme estructura de poder al servicio de sus negocios. Para esto querían controlar el partido. Y la verdad es que esto es preocupante porque perfiles como Hugo Scherer Castillo no podrían estar más alejados de los valores de la 4T. O sea, no podríamos pensar en un personaje más distanciado de la esencia de la 4T que Hugo Scherer Castillo. Eh, Previo a las elecciones de 2021, pues el consejero comenzó calculadamente a contactar, digamos, a quienes se perfilaban como candidatos para ofrecerles su apoyo. Esto fue la manera, digamos, en la que Julio buscaba hacerse, digamos, bueno, abrirle camino a su primo Hugo para que llevara las campañas. Entonces lo que él hacía es que, y esto lo hizo en varios momentos, según me narran, lo que hacía Julio era que se acercaba a las figuras que veía con potencial político para platicarles sobre sus aspiraciones o incluso motivarlos a lanzarse como candidatos. En algunas ocasiones, pues les decía que el presidente, digamos, le había pedido buscarlos, y en otras simplemente pues, se los insinuaba, se los daba de alguna forma a entender. Después de conversar con ellos, pues lo que hacía Julio era, digamos, ofrecerles su apoyo, y ahí venía entonces la oferta de negocios. Y les decía, les hacía como la amistosa sugerencia de que recurrieran a un muy buen consultor político que yo conozco, que resultaba ser nada más y nada menos que su primo.
Y entonces les decía, ¿no? Muy a lo muy político, muy a lo priista, como en el fondo son estos dos personajes, Julio y Hugo. Julio les decía, pues platica con él. eh, y claro, pues para muchos no era fácil resistirse a esas recomendaciones. Si te buscaba el consejero jurídico y él te recomendaba con un consultor y te decía que él te iba a hacer ganar y no sé qué rollo, pues era difícil decir que no. Eh, a juzgar por la habitual forma, digamos, de actuar de Scherer Ibarra, pues es altamente probable que por cada campaña que le consiguiera a su primo y lo que surgiera más adelante, como estos contratos que les digo que le sacaban a los que ganaban, pues se llevara algún tipo de comisión o una parte del pastel. Un caso especialmente ilustrativo de la forma en que los Scherer buscaron usar la estructura de Morena como una extensión de sus negocios, fue el de Arturo González Cruz, el exalcalde de Tijuana, a quien, según colaboradores suyos con los que yo conversé, le pidieron 100 millones de pesos para hacerlo candidato a gobernador de Baja California. La mitad para hacerlo ganar la encuesta interna y la otra mitad una vez que ya hubiera ganado la encuesta. Al final, pues este personaje, González Cruz, nunca obtuvo la candidatura a pesar de toda la lana que le bajaron y perdió más de la mitad de su dinero. Eh, Más adelante, González Cruz se enteró pues, que Julio y Hugo en realidad ni siquiera lo iban a promover y que solamente lo habían utilizado políticamente para golpear a su rival, que es el gobernador Jaime Bonilla, sin que en realidad se tomasen la candidatura de Arturo González ni de cerca en serio. Eh, en los audios que yo obtuve, que me entregaron, donde aparece Julio Scherer Ibarra hablando con muy diversos personajes de la política nacional. Son muchos audios que la verdad no los he escuchado todos, no he identificado bien quiénes son, no los tengo yo además, ya se los entregué a alguien más por seguridad, pero son audios que me llegaron al final de esta investigación que yo hice donde, bueno, muchos son muy comprometedores, son audios muy comprometedores, que yo se los di a una persona porque en caso de que quieran hacerme algún daño, esos audios se van a dar a conocer a la opinión pública en su totalidad, cosa que yo no he querido hacer, pero si intentan hacerme algún daño, lo voy a hacer. Pero bueno, volviendo al tema. En los audios que me fueron entregados y a los que hice referencia al principio de este libro, y repito, cuyo origen desconozco, hay algunas conversaciones entre Julio Scherer y este personaje, González Cruz, exalcalde de Tijuana, hoy diputado federal, en las cuales pues ellos hablan con mucha cordialidad y halagos, y ahí eh, se escucha como Julio le dice, alcalde querido, estás en altavoz porque hay aquí un admirador tuyo. Nunca dicen el nombre, podríamos suponer que se trata de Hugo Scherer, quien, bueno, no querían mencionarlo en la conversación probablemente, pero momentos después, eh, Julio le habla, digamos, de la manera en que puede ayudarlo a posicionarse en la encuesta de Morena y le insinúa que para ese trabajo necesita recursos. Yo no sé qué tendría que hacer el consejero jurídico de la presidencia en tareas de ese tipo. Más tarde, pues el alcalde los invita a su informe de labores. eh, y el consejero pues ahí contesta y le dice, no, no puedo ir a tu informe de labores porque nosotros nunca vamos a informes porque está muy visto, así dice. Digamos como dejando ver un poco que él no quería mostrarse, él quería actuar siempre tras bambalinas, pero que no lo vieran públicamente. Eh, Al final, bueno, quedan de ir a comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De ese audio, digamos. En más de una ocasión se vio, digamos, que cuando Hugo y Julio ya tenían amarrado algún tipo de compromiso con políticos de oposición o veían también que tenían más posibilidades con otro que no fuera de Morena, lo que hacían era que metían mano para debilitar a los candidatos morenistas. Este, esto pasó en varios casos. Y fue parte de la traición y de las cosas que más irritaron al presidente sobre la conducta de Julio Scherer Ibarra.
Un caso emblemático fue el de Nuevo León, donde fiel a su estilo de operación, digamos, tanto el consultor Hugo Scherer como el consejero Julio Scherer Ibarra eh, habrían jugado simultáneamente en dos bandos. Por un lado, apoyando a Clara Luz, supuestamente, en su campaña, eh, y probablemente más tarde al candidato del PRI, Adrián de la Garza. O sea, trabajaban para dos, eran como una especie de doble agente. Porque ellos tenían una visión, más bien, de negocios. Eh, y basta ver, digamos, cómo fue la campaña de Clara Luz para darse cuenta que parece haber sido diseñada por su peor enemigo. Porque cuando inició la contienda, la candidata, que había optado al principio por desenmarcarse un poco de Morena y no usar los colores del partido incluso, pues por el público regio, que no es muy, digamos, de izquierda ni morenista que digamos, ella llevaba una delantera al principio de 38 puntos. ¿Cómo puede ser que haya caído a un humillante cuarto lugar el día de la elección? O sea, ahí hubo un acto de sabotaje. Y yo logré documentar esto. El 23 de marzo, por recomendación de Hugo Scherer, fíjense ustedes, esto me lo dicen en el equipo de Clara Luz, Hugo asesora a Clara para que se lance contra Adrián de la Garza, el candidato del PRI, señalándolo por corrupción. Estando ella en el primer sitio, uno diría, pues qué necesidad tenía de atacar al que estaba en el, creo que tercer sitio en ese entonces, no recuerdo. Pues ninguna. Es lo menos desaconsejable que podría haber. Luego, el 24 de marzo, recordarán ustedes, la candidata asiste a una entrevista con Julio Astillero, en la que se le pregunta, y algunos creen que es una pregunta sembrada, el periodista le cuestiona a Clara Luz por su participación en la secta Nexium, y le pregunta si había conocido al líder de esta agrupación, recordarán ustedes, a Kid Ranier. La recomendación de Hugo fue lo más tonta del mundo, porque ella lo había conocido. Y lo que me cuentan en el equipo de campaña de Clara Luz es que ella lo había conocido y ella quería decir la verdad. Y Hugo le dijo, no, no digas que lo conociste ni que estuviste con él. Entonces, bueno, pésima recomendación. Ella entonces sigue esa recomendación del marquetero. No hay que hacerle caso a los marqueteros siempre, ya ven ustedes. Y entonces niega categóricamente los hechos en esa entrevista. Bueno, ¿qué pasa? Pues que 2 semanas después, recordarán ustedes, el equipo de Adrián de la Garza pues responde al golpe que le habían hecho acusándolo de corrupción al candidato. Responden al golpe, ¿cómo? Pues sacando un video de una conversación entre Clara Luz y Kid Ranier. Well, it's sort of funny because we've had a few informal conversations, and I don't know exactly your title and the things. I mean, I know that you're involved in politics, and I know that you're a mayor, I think, of one of the boroughs of Monterey. Is this correct? Sí, del área metropolitana. Son 11 y Escobedo es uno de ellos. You had other questions. I don't want to keep on talking, and I know it's harder with translation. Ok. Sí. Entonces, hay que educar bien a los hijos para tener una sociedad más violenta. Inmediatamente Hugo Scherer organiza las cosas para que la candidata grabe un video de respuesta, que yo no sé si ustedes recuerdan ese video, pero fue realmente lo peor que podría haber habido, porque fue pésima la respuesta, fue mal hecho. Todo parece de verdad haber hecho por su peor enemigo para afectarla. Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta. El día de ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto. Lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente. Y no solo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización Nexium. Un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos
líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con la que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel. Adrián, las cosas como son. Delitos son los que cometieron tú y tus protegidos. Todos ellos que se enriquecieron a costa, no solo del fraude de los ejidatarios de Mina, sino de todo el pueblo de Nuevo León. La intención de voto de Clara Luz a partir de entonces se desploma y en cuestión de días, ya pasa al tercer lugar y queda finalmente en un humillante cuarto lugar. Bueno, hasta aquí ustedes podrían pensar, pues bueno, tal vez Clara Luz no era buena candidata. Yo la critiqué mucho, en su momento. Tal vez no tuvo buen equipo de campaña, bueno, claramente no lo tuvo. Pero no necesariamente eso prueba que haya habido un acto de sabotaje. Ahora, ¿cómo es que estaba en el lugar 38 y pasó al 14? O sea, es de récord Guinness esto. O sea, o Hugo Scherer, digo yo, es un pésimo consultor político, cosa que no creo, o resultó ser un traidor con muy poca ética profesional, que decidió privilegiar a quien podría aportarle algún beneficio material o con quien llegó a algún tipo de acuerdo. Pero fíjense ustedes qué cosa tan perversa. Pero déjenme que les cuento la versión que me dan en el equipo de Clara Luz. Fíjense ustedes que la noche de la elección, cuando la candidata perdedora estaba reunida con su equipo, entró una llamada de Hugo Scherer, que fue puesta en altavoz. Y ahí se escuchó como Hugo Scherer decía: nos chingaron, compadre, los votos se fueron para los naranjas. Bueno, pues en su estado de ebriedad, que era fácil de notar en su voz, Hugo se había confundido al momento de tratar de llamarle por teléfono a Adrián de la Garza, y en su lugar le había marcado a quien parece haber sido su otro cliente. Dice la sabiduría popular que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Pues tal vez este episodio compruebe esa gran tesis de la sabiduría popular. Sirviendo al enemigo. Les quiero contar de qué va ese apartado de este capítulo. Sirviendo al enemigo. Bueno, fiel al estilo de Hugo Scherer Castillo. Él lo mismo llevó las campañas de Clara Luz en Nuevo León en esa elección y de Alfonso Durazo en Sonora, que la de los panistas como María Eugenia Campos en Chihuahua, o Mauricio Curi en Querétaro, o Ricardo Gallardo por el Partido Verde en San Luis Potosí. O sea, ningún tipo de fidelidad ideológica, etcétera. O sea, trabajando como un mercenario para cualquiera. Pero bueno, eso lo hacen casi muchos de los consultores políticos en México. Aquí no es como en otros países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú trabajas con los demócratas, no trabajas con los republicanos, y si trabajas con los republicanos, no trabajas con los demócratas. Pero aquí en México, como que los consultores políticos son más bien como mercenarios, ¿no? Trabajan para quien les pague. Bueno, en Chihuahua, varios testimonios dan cuenta de la forma en que buscaron favorecer a la candidatura de la hoy gobernadora Maru Campos, y me refiero a los Scherer, buscaron favorecer esa candidatura. Y ahí la estrategia de Julio y Hugo a partir de ese momento fue tratar de debilitar a quien ya se perfilaba como candidato de Morena, que era Juan Carlos Loera. Y para ello buscaron persuadir al senador Rafael Espino por Chihuahua para que compitiera en el proceso interno. Fíjense qué perversidad. Para que compitiera en el proceso interno en el estado. E incluso le cobraron una buena suma de dinero, igual que hicieron con aquel alcalde de Tijuana, González Cruz, dinero que también perdió. Y bueno, como parte de su oferta de servicios, digamos, Hugo usaba el poder de Julio, digamos, para influir en las decisiones políticas. También su oferta de servicios incluía, por lo general, no de forma explícita quizás, pero la posibilidad de que se les hicieran ciertos favores a los candidatos en el ámbito de la justicia. Fue así como Julio operó directamente a favor de Maru Campos
en su estrategia judicial para liberar una serie de órdenes de aprehensión, perdón, de causas penales que tenía en su contra. Recordarán ustedes que Maru Campos estaba acusada por ser una de las beneficiadas de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte, cuando ella era coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua. Bueno, pues quien le ayudó a librar todo esto fue Julio Scherer, según los testimonios que pudimos recabar. Digamos, aunque la carpeta de investigación se había originado en Chihuahua, interesante, la defensa optó por llevar el caso en juzgados federales, donde pues el consejero hizo un par de llamadas para facilitarle una serie de amparos que permitieron que Campos finalmente lograra convertirse en la candidata del PAN a la gobernatura de Chihuahua y evitara, digamos, los procesos judiciales que había en su contra. Es claro que Maru Campos no habría tenido un camino tan sencillo para sortear las dificultades legales que enfrentaba, de no ser por el apoyo que le brindaron los Scherer, especialmente Julio, y Hugo pues como su consultor político. Esto lo sabemos además porque una de mis fuentes los encontró el día 7 de julio, cuando Maru Campos se juntó a comer con Julio en el Hotel Nico en la Ciudad de México, y Maru llevaba una caja de chocolates que le regaló a Julio para agradecerle por todas sus amables y bonitas atenciones que había tenido con él y todo lo que había hecho por ella durante su campaña. Fíjense ustedes. A finales de julio, pues el presidente se enteró de esto, porque Javier Corral, que todavía era gobernador de Chihuahua, estaban en la transición, fue a Palacio Nacional a una reunión con el presidente y le contó a López Obrador acerca del papel que los Scherer habían tenido en la elección de Chihuahua en contra del candidato de su propio partido, y le habló de la forma en que le habían facilitado los amparos a Maru Campos. En una reunión, al día siguiente de esto, en una reunión del gabinete de seguridad, López Obrador, enfurecido cuando había sabido esto de voz del gobernador Javier Corral, llegó y dijo, enfrente de todos dijo, los Scherer son unos mercenarios. Y luego agregó, como que vio que estaba Julio ahí en la sala. Y dijo, bueno, no, tú no, Julio. Pero claramente era un comentario que llevaba una indirecta muy directa. Otro caso que muestra, digamos, la falta de lealtad de Julio Scherer Ibarra al obradorismo fue su apoyo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con quien los Scherer tienen varios intereses, tanto Julio como Hugo allá en Tamaulipas. Yo hablo de esos intereses en el libro, ustedes lo pueden ver. Y de hecho, bueno, por ejemplo, el 24 de marzo de 2022, la directora del portal, en un 2x3 de Tamaulipas, Marta Olivia López, le lanza al presidente una pregunta bomba durante la mañanera. Le pregunta, ¿ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del ex consejero jurídico Scherer se brindó información de alerta privilegiada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y en su proceso legal en su contra? Le pregunta. Pues llama la atención que el presidente no desestimó la pregunta, ni dijo, como en otras ocasiones, que eran chismes. Lo que AMLO hizo ahí, digamos, él podía haber salido en defensa de su ex consejero jurídico, una vez más. Bueno, de su ex consejero, que ya se había ido hacía unos meses, ¿no? Pero no lo hizo. No lo hizo. Una vez más, interesante observar, pues dijo que eso era un tema de la fiscalía, que no sé qué, pero digamos, le dio la vuelta al tema. Y dijo, bueno, pues sí, que eso tenía básicamente que ver con la fiscalía, que fue la que había llevado la investigación sobre la presunta responsabilidad del gobernador de Tamaulipas. Yo creo que es probable que el presidente supiera ya algo comprometedor y que ahí pues prefirió evitar una respuesta. ¿Ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del exconsejero jurídico Scherer se le brindó información de alerta privilegiada
al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y su proceso legal en su contra. Esa es la pregunta, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de mucho tiempo, tiene una audiencia constitucional de aportación de pruebas. En Tamaulipas, señor presidente, la gente está pidiendo justicia. Gracias. Eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas, y también atendió este asunto el Poder Legislativo y está, en efecto, en el Poder Judicial. Pero en cualquier caso, el tema, pues, hay que investigar a la mayor profundidad porque hay versiones encontradas. Un integrante del equipo de Cabeza de Vaca reveló que Scherer en realidad nunca ayudó al ex gobernador, que le cobró $1,5 millones a cambio de tener el desafuero en su contra en la Cámara de Diputados y que no le cumplió. Porque hay que decir que el ex consejero también cobraba por gestiones que no hacía y lo hizo muchas veces. No cobraba sumas grandes de dinero. Bueno, ya les he contado algunas, lo que pasó con el alcalde de Tijuana y al parecer esto también con Cabeza de Vaca. O sea, al final quedó mal con mucha gente, hirió a mucha gente. Y bueno, pues por eso creo que hoy el consejero jurídico pues tiene que caminar rodeado de escoltas, porque en el fondo pues él sabe que, híjole, que hay muchos personajes que se la tienen jurada de alguna manera, ¿no? Porque ahora sí que se despachó con la cuchara grande, abusó de mucha gente. Pero bueno, a mí me parece importante contarles todo esto porque claramente Julio Scherer Ibarra no tenía un compromiso ideológico con la 4T ni con el propio partido. O sea, lo que él quería era hacer negocios y el partido y lo que intentó hacer con el propio partido durante el proceso electoral de 2021 claramente es una muestra de un comportamiento político mercenario, ningún compromiso con el proyecto, ningún compromiso con el presidente. Lo que él quería era básicamente llevar el negocio de las campañas, seguramente podemos suponer, no seguramente, podemos suponer que cobrar comisiones por las campañas que lograra conseguirle a su primo Hugo Scherer. Así que bueno, pues gracias por escucharme, gracias por su atención y un saludo.